días. En el presente momento vamos a presentarles este proyecto, el cual el título es La prevención de la violencia intrafamiliar en los estudiantes del grado séptimo del año 2022 del Colegio Campestre Padre Arturo. Introducción. La violencia intrafamiliar ha tomado un gran reconocimiento a nivel nacional como una de las problemáticas sociales y de salud pública más prolíferas de la última década. Las familias colombianas han naturalizado este tipo de violencia, llevándolas del plano conductual al plano cultural, sin medir las consecuencias que le pueden generar a los núcleos familiares básicos. Planteamiento del problema. La violencia intrafamiliar es todo tipo de agresión física y psicológica que surge de tipo de dolor, sin importar la raza, sexo, estándar social o para agosto del 2020, el Huila ocupó el primer puesto en los casos de violencia intrafamiliar con una tasa de 128,4 casos de 100.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que los estudiantes del Colegio Campestre Padre Arturo pueden salir afectados por la violencia intrafamiliar, tanto como en su vida personal como en la vida académica. La pregunta de investigación es: ¿cómo educar en la prevención de la violencia intrafamiliar en los estudiantes del grado séptimo del año 2022 del Colegio Campestre Padre Arturo? Objetivos específicos. Determinar el impacto de la enseñanza de la violencia intrafamiliar en los estudiantes del grado séptimo de la violencia intrafamiliar del año 2022. Objetivo. Bueno, como tal, ¿por qué se hace esta investigación? ¿Cuáles serán nuestros aportes y quiénes van a salir beneficiados? Esta investigación se hace ya que la violencia intrafamiliar sustituye a un problema social y educativo que debe ser tratado desde raíz y desde edades muy tempranas. No debemos esperar a la madurez. Este problema, como otros muchos, han sido excluidos frecuentemente y no son considerados de gran importancia o enseñanzas centrales. Abordar estos temas en el aula de clases, como la violencia intrafamiliar, conlleva que el estudiante se informe, identifique y pueda dar posibles soluciones a escenarios donde la violencia, ya sea física y psicológica, tengan lugar. Tomar este tipo de situaciones a edad temprana facilita que el estudiante pueda evitar como acciones donde pueda llevar la violencia, y ese tipo de ejercicio favorece lo que es el crecimiento personal y emocional del estudiante. Bueno, como primera manera, los usuarios directos son los estudiantes participantes del proyecto. Esta población cuya selección fue planteada bajo unos parámetros que es edad y de género, que se asemeja bastante a lo que es la población joven víctima de violencia intrafamiliar UNICEF del 2017. Estas experiencias se basan desde lo que es de la intimidación, el acoso, hasta el homicidio y el suicidio. Como los usuarios indirectos, tenemos lo que es toda la comunidad en general, educativa, tanto como docentes como administrativos, el núcleo familiar, ya sea de los participantes del proyecto, y el impacto que desea tener esta intervención pedagógica va ligado mucho con lo que son los cambios de los entornos sociales de los estudiantes. Marco teórico. Nuestro proyecto de investigación tiene como bajo unos conflictos que serían, pues, hay una cifra que desde el primer trimestre del 2021 se presentaron 10.897 casos, los cuales el 77% fueron mayormente mujeres, citado pues por Medicina Legal, página 1.
Esto sucede por un miembro de la familia, ya sea la pareja, cónyuge o por los padres de familia. Esto puede ir de manera descendiente, ya que también podemos pues, hacerle lo mismo a los hijos sin saber de que esto no se debería hacer. La metodología, pues, nos basamos más en la recolectación de datos, que por medio de las encuestas se hará de manera anónima a cada estudiante del grado séptimo del año 2022. Pues las preguntas serán como fáciles para, digamos, no como asustarlos al preguntarles sobre esto. Se hará de forma cuantitativa y hay unas herramientas que son los instrumentos que se hará al momento de la charla cuando hablemos con ellos, que será la asistencia al momento de revisar que todos estuvieron para verificar que todos estuvieran en la charla, la evaluación como el tipo de conocimientos que ellos aprendieron sobre lo que escucharon sobre la temática y el procesamiento y análisis de datos, pues, de cuántos son sobre las causas y consecuencias y cómo prevenirlo acerca de la violencia intrafamiliar. Bueno, en el cronograma las intervenciones se darán a partir desde el primer periodo y en el segundo periodo, como en el primer mes vamos a hacer lo que son la elaboración de encuestas, en el segundo mes hasta el sexto mes vamos a hacer lo que son las intervenciones pedagógicas, la aplicación de encuesta número 1 y la encuesta número 2. Después de eso ya vamos a hacer los procesamientos de datos y los análisis que va a ser en julio y en agosto. Como para finalizar lo que es el cronograma, ya va a ser la presentación y la sustentación del proyecto que va a ser en octubre. En los impactos esperados, pues, en el proyecto nos basamos en darle la charla o las interferencias a los estudiantes de grado séptimo de cómo prevenir esto por medio de los diálogos y el respeto para tenerlos como bien claros sobre el tema para que sepan como lo que afecta a esto en general. Y digamos también como para que entiendan sobre cómo evitarlo dentro y fuera del hogar al momento de ver eso. Y otra cosa cabe destacar que en los antecedentes en el colegio no se ha presentado por el momento ningún tipo de violencia intrafamiliar. Gracias. Pido una disculpa por lo que acabo de pasar. Objetivos específicos. Evaluar los conocimientos en la violencia intrafamiliar en los estudiantes del grado séptimo del Colegio Campestre Padre Arturo antes y después de haber planteado el proyecto. Crear medios digitales donde se promueva el tema que es la violencia intrafamiliar en la aula de clase y recolectar las opiniones de los participantes con respecto al tema de la violencia intrafamiliar abordado pues durante el tiempo que vamos a estar en el acompañamiento con ellos en tipos de clase. Gracias. Chicos, para felicitarlos, de todas maneras, para la chica, tranquila, es normal que pueda pasar eso. Recuerda que cuando colocamos las diapositivas es para apoyarnos. Si tú no tienes que aprenderte todo en memoria exactamente, si algo se te va, puedes mirar la diapositiva y eso te hace de que te ayude a recordar un poco en lo que estás hablando. Y pues es normal, tranquila que no, estamos en esta tarea, nosotros no somos jueces, estamos tratando de colaborarles a ustedes para que pues hagan un buen trabajo. Quisiera pues hacer una observación. Cuando uno coloca el título del trabajo, tiene que ir muy relacionado con el objetivo general. Entonces, cuando miramos en el trabajo, digámoslo así, tiene relación, pero tiene
valga la redundancia, también tienen una diferencia, por lo menos aquí en el título colocaron prevención de la violencia intrafamiliar, mientras que allá en el objetivo general ya pusieron, ahí donde está. En el objetivo general ya pusieron determinar el impacto de la enseñanza en prevención de la violencia intrafamiliar. Entonces, a pesar de que tiene la última parte, son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, tienen que tratar de que sea algo muy tiene que ser prácticamente el objetivo, tiene que salir, el título tiene que salir del objetivo, prácticamente, ¿sí? Otra cosa, los objetivos, digamos, específicos están más o menos bien construidos, pero recuerden que cuando uno hace los objetivos específicos es para dar cumplimiento o para ayudar a que el objetivo general se cumpla. Entonces también tiene que ir relacionado, ¿sí? Entonces los objetivos específicos es cómo tú vas a hacer que cumpla ese objetivo general. Tienen que tratar de darle como un ajuste entonces a ese objetivo general para poder también así mejorar los objetivos específicos. Bueno, voy a dejarle para que los otros compañeros también aporten. Bueno, buenos días, muy bien Valentina, que lo más valiente es uno volverse a poner de pie. Así que muy bien por eso, no dejarse uno, eso le pasa, como dice la compañera, y lo importante es uno volver aquí al escenario. El proyecto que ustedes traen, creo que de los que alcancé aquí a revisar, de los que han pasado, me llama mucho la atención la manera en que ustedes tienen el planteamiento del problema. Es muy llamativo eso, porque evidentemente es un tema sensible y es un tema que a veces se convierte como en tabú, como que es algo que no hablamos, ¿cierto? Como que lo escuchamos, lo vemos de lejos, pero no hace parte de un escenario de construcción cotidiana. Aunque sea un hecho cotidiano, no es muy usual hablar del tema. Creo que explorar eso en el colegio les va a ayudar muchísimo. La pregunta que ustedes traen, ¿cómo prevenir? Yo aquí les hago unas observaciones que igual este documento ustedes lo revisarán. Yo creería que ustedes no deberían preguntarse cómo prevenir, sino que me llama mucho la atención su primer objetivo específico que dice evaluar los conocimientos. Quizá no sea evaluar los conocimientos, pero ese objetivo bien orientado se les puede convertir en su objetivo general y pueden hacer un proyecto de gran impacto partiendo de ese como objetivo general y no como el primero que tienen, determinar el impacto de la enseñanza en prevención. Porque ¿cómo uno determina la enseñanza en prevención? Necesitaríamos tener aquí que los microcurrículos de los cursos tengan el tema, si los profesores lo abordaron, si los estudiantes lo comprendieron. Eso va como por otra línea, pero si ustedes exploran eso que ustedes tienen acá, los conocimientos, las nociones, las percepciones de los estudiantes sobre la violencia intrafamiliar, eso le va a dar muchos insumos incluso al colegio para pensarse estrategias de trabajar. Entonces creo que en esa línea, ese objetivo ustedes lo pueden enriquecer muchísimo y van a tener un excelente y un gran trabajo. Algo más que tenía por aquí, perdónenme un segundito. Hay una cosa que solemos a veces nosotros confundir y es que creemos que si utilizamos una encuesta ya no podemos ser solamente cualitativos. La encuesta y ciertos tipos de formularios hace muchísimo tiempo ya dejaron de ser exclusivamente de lo cuantitativo. Es decir, que este proyecto ustedes lo pueden enfocar exclusivamente al enfoque cualitativo y enriquecerlo muchísimo desde esa línea de trabajo, y eso no implica que ustedes dejen de lado lo que pretenden hacer allí. Y frente a las técnicas, ahí sí creo que hay un vacío, porque ustedes lo que tienen como técnicas son formatos que terminan siendo herramientas, pero eso no son técnicas de recolección de información. Un formato de asistencia es un formato de asistencia. Una técnica de recolección de información es el acto que yo voy a hacer con el grupo para sacar la información, y dentro de esa técnica yo puedo aplicar el formato de asistencia, que es muy válido. Pero entonces la técnica va un poco más allá que lo que tienen ustedes planteado aquí con los formatos de asistencia. Era eso, chicos. Muy bien y felicitaciones. Queremos contarles que esas copias que ustedes tienen ahí eran para uso exclusivo del colegio como archivo.
pero el día de hoy tomamos la decisión de mejor permitir que ellos las rayen. Ya hablé con ellos, están ansiosos de verlas y ellos después van a entregar una sola copia para que quede en el archivo y realmente segura, pues vamos a extraer mucho más conocimiento de eso. Recibamos al grupo número 5, Karen Jiménez, Kevin Ordóñez y Andrés Felipe Peña. Buenos días, estudiantes, maestros y jurado. Es de mi agrado que podamos presentarles lo que es nuestro anteproyecto, que es factores que produjeron el agotamiento físico y psicológico de los estudiantes de noveno grado del Colegio Campestre Padre Arturo en el primer periodo de 2021. Bueno, primeramente voy a hacer lo que es la presentación de mis compañeros, que sería Kevin Steven Ordóñez y Karen Jiménez, y mi persona, que sería Andrés Felipe Peña. Bueno, comenzaremos primero con lo que es la introducción. Ok, entonces, como sabemos, a finales del año 2019 fue reportada en Wuhan, China, una neumonía desconocida que hasta este momento cambiaría por completo el estilo de vida que conoceríamos hasta ese momento. Lo que sucede fue que en marzo del 2020, al llegar el primer caso a Colombia, las autoridades tomaron manos en el asunto para así prevenir el riesgo de contagio, disminuirlo y también el nivel de mortalidad. Tomando medidas como toques de queda y la clausura de sitios tanto públicos como privados, incluyendo escuelas y universidades. Estas rápidamente tuvieron que buscar una respuesta para esta pandemia, para que los estudiantes no se atrasaran en sus estudios y ellos tampoco salieran damnificados. Lo que ellos realizaron fue la búsqueda de un proceso que los ayudara a poder seguir con el estudio de las personas, y de esta manera salió la virtualidad, que fue muy beneficiaria para los estudiantes, pues no les impidió seguir con su proceso académico, pero también trajo consigo muchas consecuencias. Vale, planteamiento del problema. Comprendemos el planteamiento del problema como aquel objetivo el cual nos lleva a una pregunta que debemos responder en nuestro anteproyecto. Durante en el 2020 se dio una investigación por parte de la ONU, la cual afirmaba que un 94% de un recorrido estudiantil se vio damnificada por el hecho de cambiar de un método presencial a uno virtual. Esto no se dio simplemente por el hecho de que los estudiantes no, por ejemplo, afirmaran esta contextualización sobre el hecho de estudiar virtualmente, sino porque muchos no comprendían aquellos recursos que era, por ejemplo, el hecho de tener una conexión a internet, el hecho de tener un celular o un dispositivo para poder conectarse a sus clases. Estos factores nos llevan a preguntas tales como: algo que hay que recalcar antes de decir la pregunta problema es que nuestro anteproyecto se da como una hipótesis que comprende experiencias propias, las cuales hemos vivido diariamente y que en nuestro transcurso que hemos venido de la presencialidad, las comprendemos en nuestros compañeros también, lo cual nos lleva a preguntas tales como: ¿cuáles factores que produjeron el agotamiento tanto físico como psicológico de los estudiantes se vieron presentes para que esto sucediera? O interrogantes tales como: ¿de qué forma se presenta la pandemia en un impacto que da respuesta a lo que los estudiantes afirman, que es que están en un transcurso como de decaimiento al momento de responder por sus resultados académicos? Bueno, nuestros objetivos primeramente son los objetivos generales nuestros, y es identificar cuáles fueron los factores que produjeron el agotamiento tanto como físico y psicológico en los estudiantes del grado noveno. Y en los objetivos específicos es ya dar, comunicar o informar a lo que es el Colegio Campestre Padre Arturo, cuáles son los factores que produjeron el agotamiento tanto como físico y psicológico. O sea, lo que hacemos primero, los objetivos es como primero investigar, y ya lo que es objetivo específico es darlo a conocer. Vale, justificación. Antes de comprender la justificación, quiero dar una famosa frase del psicólogo y fisioterapeuta Chris Abed, francés, para aclarar. Decía que prácticamente las personas comprendían su estado de ánimo con una cotidianidad, la cual era estar en un contacto social y el hecho de realizar actividad física. Como sabemos, en el transcurso de la pandemia, del impacto que dio sobre nuestras vidas, se nos arrebataron todos estos tipos de objetivos, los cuales eran
estar en un constante contacto social con las personas, el habla, la escucha, comprender factores psicológicos que estuvieron durante este transcurso que dio la pandemia. En nuestra justificación quiero dar a entender que este tema es de vital importancia, ya que como sabemos, si una persona está mal mentalmente, pues su entorno va a estar mal, valga la redundancia, ya que no comprende cómo solucionar diferentes factores que se le presentan en la vida, tales como problemas y demás. En esto se nos da una problemática, un impacto que nos da un sentimiento lúgubre, el hecho de seguir ciertas experiencias o reglas ortodoxas sobre que impone el gobierno es muy diferente para nosotros y comprenderlo pues es un impacto más fuerte. Nuestros usuarios directos serían los estudiantes de grado noveno, que es nuestra población de estudio, y los usuarios indirectos serían los directivos, maestros y padres de familia, a los cuales son los que vamos a informarles sobre los factores que influyen pues, sobre los estudiantes. Bueno, en el marco teórico, para realizar nuestro anteproyecto nos basamos principalmente en dos investigaciones. La primera es una nacional realizada por la revista Encuesta en Bogotá, a una universidad en donde hablan básicamente de cómo los estudiantes se adaptaron de manera muy gratificante al proceso de virtualidad, pero este también les trajo muchas consecuencias. En eso también se ve el aumento de la violencia intrafamiliar. En un estudio que ellos realizaron, se ve cómo la mala convivencia aumenta en un 1.2% y la buena disminuye en un 7%. En eso también hablan de cómo los trastornos mentales también aumentaron sus cifras, hablan de la ansiedad que aumentó un 34.1%, de cómo las personas se volvieron mucho más explosivas a la hora de hablar o a la hora de que les dijeran algo. También vemos cómo las personas empezaron a aislarse. Hablan sobre las cifras de la depresión que aumentaron en un 16.5%. También hablan de cómo las personas que no sentían nada absolutamente, sentían como en un punto neutro, disminuyeron en la mitad. También hablan de cómo las personas que sentían felicidades. Esto es muy importante porque ven cómo las emociones de las personas por toda la pandemia se vio demasiado afectado. Habla de que la felicidad disminuyó un 52.9%. En eso también habla de los problemas físicos que trajo la pandemia, porque por el sedentarismo principalmente, aumentos en la obesidad, también problemas lumbares que fueron presentados, problemas en el cuello y también problemas visuales. Muchas personas tuvieron que empezar a utilizar gafas de apoyo o de descanso. La segunda es más que todo una internacional que fue realizada en Perú por un periódico en el que habla de cómo ya muchos colegios estaban prácticamente preparados para una situación parecida, pero no todos los estudiantes tenían la misma capacidad económica para tener un teléfono o acceso a internet, y asimismo tuvieron que darse de baja en los estudios. La metodología que utilizaríamos para sería una encuesta cerrada cuantitativa, en la cual esta encuesta se aplicará a los estudiantes del grado noveno, que son 32. A partir de los resultados que podamos obtener a partir de realizaremos lo que es un gráfico de torta en la cual podremos demostrar pues los porcentajes. Vale, el cronograma lo voy a explicar muy rápidamente. Esto es lo que tenemos entendido para lograr el próximo año con nuestro proyecto, si es que nuestra idea es viable. Comprendemos que haremos un arqueo bibliográfico en el mes de mayo, elaboración de nuestra encuesta también en el mes de mayo, y la realización de aquella encuesta a los estudiantes de grado noveno se realizará en el mes de junio. Nuestro análisis de todos nuestros datos obtenidos por aquella encuesta la realizaremos durante el mes de julio y agosto. Y la redacción en sí de nuestro proyecto va a comprender 3 meses, que es agosto, septiembre y octubre. Por último, para una fructífera presentación y sustentación, que también la vamos a realizar en el mes de octubre.
Bueno, por último encontramos los impactos esperados. Básicamente lo que esperamos con con esta idea es lograr que tanto las directivas de los colegios como los padres de familia y los mismos estudiantes conozcan sobre este tema, que es muy importante tratarlo hoy en día por todo lo que se vivió, y de igual forma, si vuelve a ocurrir una situación muy similar, que el colegio esté preparado para poder afrontarlo fructíferamente. Gracias. Buenos días, chicos, los quiero felicitar por la presentación del proyecto, es bastante apropiada y me pareció que se desenvolvieron muy bien. Tengo algo que agregarles, solo una cosa. En los objetivos específicos, el primero que tienen es muy largo y ustedes están incluyendo ahí la metodología. Precisamente el apartado de metodología es para especificar qué es lo que van a hacer. Y en el objetivo principal y el objetivo específico, recuerden que deben iniciar con mayúscula, ¿listo? O sea, esas cosas por chiquitas que parezcan, cuando ustedes están en una universidad les van a decir, bueno, ¿qué pasó con el manejo de los signos, ¿sí? Y esperen que... No, hasta ahí. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, yo quiero felicitarlos también, es un trabajo bastante interesante, es bueno que ustedes mismos recolecten las vivencias que han tenido sus compañeros, cómo afrontando la pandemia, porque la salud mental es tan importante como la salud física. Entonces, los felicito, es un trabajo bastante interesante y pues adelante, no tengo aportes para hacer, creo que está bien estructurado la parte metodológica. Gracias. Chicos, el ejercicio que ustedes proponen efectivamente es un tema. La investigación siempre debe ser muy pertinente y lo de ustedes es pertinente porque acaba de pasar, ¿cierto? Entonces es algo que ustedes pueden, como lo han expresado, desde la vivencia que traen, poder referir en el ejercicio. No obstante, cuando ustedes se preguntan cuáles fueron los factores que produjeron agotamiento físico y psicológico, volvemos a lo que le decía a los compañeros del grupo anterior, que es que partimos de la premisa de que ya lo hay. Y efectivamente puede ser que lo haya. Y yo creo que todos lo hemos vivido, hasta nosotros los profes también nos cansamos de la virtualidad. Pero entonces lo ideal es que ustedes en la investigación puedan explorar esos factores positivos y negativos de la modalidad virtual en los estudiantes de grado noveno. ¿Sí ven? Y eso les va a dar a ustedes mayores insumos porque una encuesta entonces va a explorar lo positivo, lo negativo, y eso les va a ayudar a definir estrategias de intervención después, que puede ser como un paso más adelante en su proyecto. Entonces, yo aquí les hago como unas sugerencias también frente al tema de los objetivos, si realmente es identificar esos factores que produjeron el agotamiento, porque es que ya decimos que están agotados, ¿sí me hago entender? Ya partimos de una afirmación que quizá no es tan sano hacerlo, es mejor explorar y permitir que eso salga de lo que nos digan las respuestas de los estudiantes. Y frente a la cuestión metodológica, efectivamente, pues si ustedes lo quieren hacer de una manera, aunque es un asunto muy vivencial, ustedes hablan de la experiencia, pero ustedes se lo quieren cuantificar, desde lo cuantitativo, entonces el enfoque es efectivamente, si ustedes lo quieren hacer cuantitativo, y la técnica de ustedes sería esa encuesta, para que lo puedan precisar mejor y organizar mejor la metodología, porque como la tienen escrita, está como muy entreverada ahí, un poco enredadita, es mejor cuando uno es claro en la investigación, es bueno no tener clarito enfoque, técnica y herramienta. Recuerden que la técnica es lo grande y la herramienta es lo que yo utilizo para desarrollar la técnica. Entonces, si mi técnica es la encuesta, mi herramienta ¿qué es? El formulario, el papeleo que voy a utilizar en la encuesta, el formulario, el cuestionario. Era eso, chicos, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Invitamos al grupo número 6, Dina Camila Bernal, Harrison Córdoba, Miguel Ángel Osorio y Juan Pablo Rojas. Muy buenos días. Nuestro anteproyecto tiene como título Propuesta estratégica para limitar la adicción a los videojuegos en estudiantes de noveno grado del Colegio Campestre Padre Arturo, los cuales participan Juan Pablo Rojas Calderón, Harrison Córdoba Medina y Dina Camila Bernal Rojas y mi persona.
Introducción. Básicamente, como ya hemos visto, la tecnología ha tenido un gran avance en los últimos años, teniendo tanto así que una computadora en el siglo XX era casi como muy difícil encontrar ya su alto costo. Y ahora es muy común encontrar a familias con mínimo una computadora en su hogar. Y eso ha traído que muchos jóvenes tengan esa dependencia a los equipos electrónicos, a videojuegos, más que todo, y sobre todo con el último caso de la pandemia, también ha provocado un gran desnivel a causa de la adicción a los videojuegos, y ese proyecto de investigación se sustenta en eso, en cómo delimitar ese tiempo a los videojuegos. Bueno, segundo, problemática de investigación. Básicamente aquí lo que va a hacer es contextualizar qué es la adicción y la adicción a los videojuegos. La adicción, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia hacia una cosa, relación o sustancia, creando así una ciberdependencia. Ahora vamos a mirar qué es la adicción a los videojuegos. Esta es una enfermedad, como dije antes, crónica, que afecta directamente al cerebro, haciendo que la persona no se separe o se sienta, no sé cómo lo digo, incómodo o le dé, que no se separe del celular y eso afecte en su entorno social. Planteamiento del problema. La pregunta del planteamiento del problema sería, ¿qué factores afectarían a la adicción a los videojuegos? Nosotros tomamos el rendimiento académico que se debería en factores indirectos y directos, acusando también a otros problemas como aislamiento social, distracciones y problemáticas en la sociedad. Objetivos de nuestro proyecto. El objetivo general. Pues nuestro objetivo general consiste en proponer estrategias para disminuir el consumo o como tal la adicción a los videojuegos en los estudiantes del grado noveno del Colegio Campestre Arturo y reducir, pues digamos así, el tiempo de la actividad de un 20 a un 50%. Los objetivos específicos ya es investigar o conocer las causas por las cuales la persona se vuelve adicta, o en el caso de la población que estamos investigando, los estudiantes del Colegio Campestre pues del grado noveno. También pues vamos a proponer como tal la estrategia para controlar tal adicción. Y pues lo último sería pues concientizar a los estudiantes sobre las consecuencias que pueden generar la adicción a los videojuegos. Justificación. ¿Por qué hicimos este proyecto? Y la otra. ¿Y para qué sirve este proyecto? Básicamente, este proyecto fue hecho para investigar si el grado noveno puede tener un caso de posible adicción y delimitar la adicción a los videojuegos, el tiempo que suministra los videojuegos para que lo puedan apropiar ese tiempo en otra cosa que quieran hacer, como por ejemplo un hobby, una causa académica o incluso algo familiar para que pueda pasar más tiempo con la familia y, o sea, este proyecto no tiene como propósito cortarla a los videojuegos, sino como restarle un poquito del tiempo a los videojuegos y suministrarlo a otra cosa que quieran los estudiantes. Para no alargarme tanto en este marco referencial, hubieron 4 investigaciones con similaridad en nuestro tema. En este momento voy a decir 2 porque no nos queda mucho tiempo. Entonces, uno que fue internacional, que se encontró en Lima, Perú, en el año del 2019, que lo hizo el estudiante Warren Christopher Quirinas Pinedo, que investigó sobre la adicción a los videojuegos y concluyó que las personas que son adictas a los videojuegos es por causas insatisfactorias de la vida real. Y el otro que fue nacional, que fue la señorita Sandra Patricia Idarraga, María Carolina Álvarez y Astrid Gisel en el año del 2017, que concluyeron que los videojuegos se pueden tomar de forma positiva y negativa, dependiendo del usuario.
Bueno, pues las personas que pueden salir beneficiadas en nuestro anteproyecto, pues son mismos miembros de la institución, como son los directivos y los profesores, que como sabemos, cuando un estudiante presenta bajas en alguna asignatura, se debe realizar su respectivo seguimiento. Obviamente eso requiere tiempo y pues material, cosa que si el estudiante se vuelve, bueno, se le dedica menos tiempo a actividades fuera de las académicas, digamos que puede subir su promedio y tales seguimientos no se deben realizar, ahorrando así tiempo que se pueden invertir en otras actividades institucionales. También están los padres de familia y los estudiantes como tal. El marco teórico nos basamos en 3 temas importantes para poder hacer nuestro proyecto. En la parte del acoso nos basamos en el mal comportamiento o desigualdad que tienen algunos compañeros, o también que en el futuro pueda afectarlos ya debido a esta adicción. La ciberindependencia. Esto sucede ya que una persona como tal es dependiente a un dispositivo electrónico y no es capaz de separarse de él ni poder pensar por sí mismo en la parte de comunicación y socialmente. Influencers o youtubers. Estos son los que más tiempo se la pasan en internet, ya que es parte de su trabajo, por lo que a los estudiantes puede causarles una cierta adicción a verlos o tratar de hacer lo mismo que ellos hacen. Bueno, y para finalizar, la metodología. La metodología, vamos a hacer 3 recolección de datos que nos va a servir para, primero que todo, saber si hay un caso de adicción a los videojuegos en el 9º grado del Colegio Campestre Padre Arturo. La primera que vamos a hacer es una entrevista, ya sea anónima, pues porque anónima principalmente porque la mayoría de los estudiantes pueden sentir una incomodidad al expresar que sí pueden tener un caso de adicción, entonces anónima para que se sientan más seguros. Un cuestionario, bueno, que es lo mismo que encuesta, una entrevista a los que los que desean, para apoyarlos, y una observación para recomendarle qué hacer. Y pues a futuro pensábamos regalarles un calendario para que pueda organizar su tiempo y así mismo restarle un poquito de tiempo a los videojuegos y suministrarle en otra cosa. Muchas gracias. Muchachos, quería felicitarlos. Realmente cuando estaba mirando los temas me causó bastante curiosidad este tema en general, porque tengo unos sobrinitos que prácticamente yo creo que se la pasan igual que muchos de aquí, pegados al celular jugando. Entonces me llamó bastante la atención. Pero ya prácticamente entrando en el trabajo no logré comprender algunas cosas. Vuelvo a lo mismo de la parte de allá, de que dije en el anterior trabajo cuando intervení. El título nos está diciendo que va a haber unas propuestas estratégicas, ¿sí?, para delimitar la adicción. Entonces, yo vengo a resaltar lo que hablaba el profe, que prácticamente ustedes ya están diciendo que hay una adicción realmente en el 9º grado, sí, en 9º grado, ya hay una adicción. Entonces eso significa que la mayoría, o sea, más del 50% se la pasa jugando, ¿sí? Y después nos dicen en los objetivos, por lo menos en los objetivos específicos, donde van a identificar, van a identificar el motivo por el cual se ha generado, lo había entendido mal. Bueno, muy importante, chicos, es que en el objetivo general ustedes han hablado que van a disminuir un 50%, ¿sí? O sea, ya están hablando de que hay adicción y pusieron una meta
pues considero bastante alta, donde apenas van a identificar cuáles van a ser los motivos y de una vez ustedes pusieron 50%. Y mirando con la metodología que van a dar el calendario y que van a hacer ciertas cosas, considero que pues va a ser como un poco complicado. Una cosa muy esencial es que ustedes mismos lo hablaron, que es la adicción viene siendo como una enfermedad, ¿sí? Es algo de que se sale casi de las manos y considero que es prudente tal vez colocar en la metodología como apoyo de un profesional en este sentido, como un psicólogo o algo así, para poder hacer ese análisis, porque es cosas o sea, ya se va más allá de lo que ustedes realmente puedan hacer, ¿no? Para poder también mirar esas estrategias, ¿sí? Y pues esas estrategias que van a plantear, quisiera verlas después, cuando terminen a ver qué estrategias, porque como es un vicio, como es una enfermedad, entonces, ¿cómo tienen que ser? Pues para que realmente sean tomadas por los estudiantes que están pasando por esto. Bueno, es un trabajo bastante ambicioso, entonces por eso felicitarlos, porque es un reto, un desafío, ustedes tratar de cumplir los objetivos que están proponiendo acá. Lo menciona la profesora, el reducir el 50% del consumo de videojuegos es todo un desafío. Yo pensaría que el proyecto se podría dirigir hacia un diagnóstico y unas consecuencias que está llevando esa adicción al videojuego. Sería interesante que se pueda recolectar información de qué es lo que está dejando de hacer el muchacho por estar involucrado en esas prácticas, ¿cierto? Si hay de pronto alguna relación entre un desempeño académico o una relación con compañeros, familiar, si hay alguna especie de tendencia, o sea, si hay una adicción al videojuego, no está desempeñándose bien en clase, ¿cierto? Entonces sería interesante que en vez de direccionarlo a unas metas ambiciosas, podría ser un trabajo de diagnóstico. ¿Qué es lo que le está pasando al muchacho por estar involucrado en estas actividades? Y ya es que proponerle al estudiante, mire, usted está teniendo esta situación y usted puede mejorar en estos aspectos si le bajamos a los videojuegos, ¿cierto? Es una alternativa. Otra cosa, ustedes también mencionaron que no todos los videojuegos son malos, no todos son buenos. En mi época yo recuerdo muchos unos videojuegos de los cuales aprendí bastante historia, no sé, creo que soy muy viejo. Es uno que llama, por ejemplo, Age of Empires, aprendí bastante historia con esos videojuegos. Entonces también es proponer escenarios de otros videojuegos donde se complemente la actividad académica. Gracias, profe. Bueno, chicos, muy buen trabajo, muy interesante. Creo que ustedes hacen una vaina de esta y más de uno va a querer leerlo porque les va a hablar de videojuegos. Pero sí, efectivamente, uno no puede entrar, digamos, a satanizar el asunto. Entonces, a creer que ya es un problema, que es una adicción. Eso hay que mejorarlo porque, como ustedes mismos lo han planteado aquí, eso es una enfermedad. Y toda enfermedad necesita un tratamiento, un especialista. Y quizá el uso excesivo del celular sea una cosa mal enfocada, pero quizá todavía no llegue al nivel de llamarle que es que está enfermo ya o que tiene la adicción. Entonces, con eso hay que ser un poco prudentes para no generar una confusión de entrada. Ustedes tienen en el primer párrafo del planteamiento del problema lo que podría ser incluso su mismo objetivo, que estoy de acuerdo con lo que plantea la profe, porque el objetivo realmente no es coherente con el problema. Entonces, ustedes dicen determinar si los estudiantes del grado 9 presentan adicción. Ustedes fíjense que ahí ustedes de entrada nos dicen vamos a explorar a ver si. Eso nos están planteando ustedes en el problema. Pero ustedes ya en el objetivo dicen proponer estrategias para contrarrestar la adicción. Entonces, ven que no es coherente lo que están planteando y con lo que se están proponiendo. ¿Tiene relación? Sí, pero eso tiene que tener una coherencia mucho más finita. Entonces, si ustedes quieren atrás determinar, el objetivo debería ser ese, determinar cuál es el uso y el consumo de los videojuegos en los estudiantes. Quizá algunos sean demasiado aficionados al juego, otros quizá no. Quizá lo utilicen, como lo dice el profe, para aprender ciertas cosas. Y esas posibilidades se dan allí. Ustedes no tienen pregunta de investigación, aquí no está en el documento.
Entonces es bueno que precisen una pregunta porque eso les va a orientar. Creo que deben trabajar muy bien los objetivos. Tienen algunas que mejorar mucho, es el asunto del marco teórico. En el marco teórico, por ejemplo, los influencers o youtubers no son solamente lo que ustedes definen allí. Es bueno que busquen, digamos, en este año, 2021, hay muchos autores que ya empezaron a teorizar qué es un influencer o un youtuber. Eso ya ustedes pueden encontrar teoría sobre estos personajes. Entonces ustedes se quedan aquí con como una percepción, diciendo que son personas que se la pasan la mayor parte del tiempo jugando. Y hay influencers que son de viajes, de moda, de maquillaje, y no necesariamente son de videojuegos. Entonces es bueno que esto lo orienten en la parte de la teoría para que la puedan precisar mejor. Y en el asunto de las técnicas, la última, tienen muy buenas técnicas, creo que de los proyectos tiene unas técnicas muy coherentes en línea con lo que quieren conseguir. Deben es precisar y ajustar mejor la apuesta, pero las técnicas son muy buenas. Las entrevistas es una muy buena herramienta, muy buena técnica para sacar información en lo que ustedes quieran explorar. El cuestionario y la observación. Fíjense que ustedes, hasta el momento de los que he escuchado, es el único que está diciendo voy a hacer observación. Y eso es muy, muy, muy bacano porque es cuando ustedes salen al parque, aquí al patio, a ver qué, miran ustedes cuántos están metidos en el celular, cuántos realmente están compartiendo con los compañeros. Esa observación les va a ayudar muchísimo a generar un resultado llamativo. Y la última partecita que tienen en la metodología, revísenla porque ese párrafo no encaja en su apartado metodológico, porque ustedes ahí están proponiendo cuantificar y tabular una información, pero que realmente, ¿qué van a tabular si finalmente en la entrevista ustedes pueden hacer una matriz de análisis? Pueden utilizar otra cosa diferente y no necesariamente una tabulación. ¿Listo? Esas cositas, chicos, igual aquí en el documento les hice unas observaciones, tienen que invocar para que puedan entender. Gracias. Bueno, muchas gracias. Invitamos al grupo número 7. Nos quedan 2 grupos de grado noveno. Ana Cantillo, Fabiana Duque Ricaurte y ahora Mariana Mejía. Buenos días a todos. El nombre de nuestro anteproyecto es Conocimientos de los estudiantes del grado octavo A del Colegio Campestre Padre Arturo sobre la enfermedad del VIH. Mi nombre es Yulay Fabiana Duque Ricaurte, el de mi compañera es Ana Sofía Cantillo y Mariana Mejía Bustos. Somos estudiantes del grado noveno y esta investigación es para optar al título de Educación Básica. Bueno, la introducción. Este anteproyecto se basa en la prevención del VIH en los jóvenes. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, se transmite vía sexual, materna y sanguínea. Este virus no tiene cura, pero puede ser tratado para no convertirse en SIDA, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Lo más sorprendente es la desinformación de los jóvenes de hoy en día frente a este tema. Por eso, nuestra investigación se desarrollará con los estudiantes del grado octavo A para analizar los conocimientos previos que ellos tienen mediante folletos, encuestas y charlas. Nuestro anteproyecto es cualitativo. Hay conciencia de toda la desinformación que existe frente a este tema y las maneras de transmisión que realmente hay. Sin embargo, pues, como ya dijo mi compañera, es una enfermedad que se puede tratar. Pero como no estamos realmente informados, juzgamos a las personas que tienen esta enfermedad y como que las rechazamos y esas personas sufren mucha discriminación, estigmatización, sin saber que ellos luchan día a día para combatir esta enfermedad. Pues gracias a todo esto escogimos como población al grado octavo A para saber sus conocimientos y percepciones que tienen frente a esta enfermedad. Y nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cuál es el conocimiento de los estudiantes del grado octavo A del Colegio Campestre Padre Arturo sobre el VIH en el año 2021? Bueno, los objetivos generales. El objetivo general es analizar el conocimiento que tienen los estudiantes del grado octavo A
frente a este virus. Y los objetivos específicos es predeterminar los temores que tienen los estudiantes del grado octavo A frente a esta enfermedad y comprender los conocimientos previos que tienen ellos sobre el VIH. La justificación. ¿Por qué se hace este tema? Este tema se hace gracias a las altas tasas de suicidio, siendo una de las más importantes el estigma, la discriminación y el rechazo social, según en la revista colombiana de psicología, donde habla Paola Valderrama, Jimena Palacios y Andrés Rueda. La desarrollamos en el contexto de los estudiantes del grado octavo A, gracias a que estos son de 12 a 14 años, prácticamente adolescentes, donde en Vecino Children, Erving Groffin nos habla sobre cómo un estudiante puede llegar a tener cierta discriminación hacia otra persona gracias a la aceptación por parte de otros. Por esto mismo, es importante esta investigación, por lo cual vamos a analizar el conocimiento de los estudiantes del grado octavo A, asimismo identificar las deficiencias, mitos y malas creencias que se tiene acerca de este tema. Asimismo, nuestros aportes serán que el Colegio Campestre Padre Arturo como institución pueda determinar estas deficiencias e informar para prevenir el VIH y también prevenir la discriminación. Bueno, los usuarios directos e indirectos. Los usuarios directos en este caso va a ser los estudiantes del grado octavo A, que ellos van a ser beneficiados de tener información por parte de nosotras mediante folletos, encuestas y charlas. Los usuarios indirectos va a ser la comunidad del Colegio Campestre Padre Arturo, ya que nuestra investigación busca el beneficio de todos y los usuarios directos van a estar divulgando esta información con sus seres más cercanos como familia y amigos. En el marco teórico, hablamos de lo que se conocía hace 80 años como una enfermedad mortal, ahora se ha convertido gracias a los avances y nuevas técnicas en una enfermedad totalmente crónica. Gracias a esto lo que no ha cambiado, gracias a esto se mejora la vida, pero lo que no ha cambiado son el estigma social que tienen las personas ante este. De lo que hablamos a que tienen cierto estigma y discriminación y no pueden entrar en contacto con ellos pensando que están en riesgo de contagiarse sobre este virus. Esto, aunque no estén en ningún riesgo inminente. El virus del VIH se vincula con prácticas ilícitas como droga, prostitución y homosexualidad. Gracias a esto tenemos un antecedente que es el de Según Gaona y Reynoso, que son percepciones y temores de los estudiantes del grado, de estudiantes de enfermería de la Universidad de Cuenca en el año 2016, donde se llega a la conclusión de que los estudiantes de enfermería tienen cierto miedo, malas creencias y percepciones frente al VIH por su falta de información, igual estigmatización de otras personas a ellos mismos. Como segundo antecedente, que es un antecedente nacional, tenemos prevención de VIH-Sida en Barranquilla y Medellín, donde nos dan datos importantes como el de que el 75% de los contagiados del VIH está entre 15 a 45 años. Muchos de nosotros pensamos que los más contagiados son menores de edad por la falta de información y realmente no es así. Solo el 3% de los contagiados son menores de 18 años y el 2% son menores de 15 años. Así que realmente creo que no solo va de menores de edad, sino pues de toda la sociedad. Hablando un poco más sobre las percepciones que las personas tienen frente a este virus, están las percepciones que tienen como la falta de conocimientos, pensando que se encuentran en riesgo pertinente al socializar con una persona con VIH. También muchas personas generan rabia, ira, temor frente a las personas como homosexuales o con vida sexual activa. A esto también queremos hablar un poco más sobre qué es el estigma y la discriminación. Estas son características que desprestigian a una persona a los ojos de otro grupo. Esto mismo hablamos sobre que el estigma se iguala gracias a se relaciona con la desigualdad social, la etnia, cultura, nacionalidad, orientación sexual. El estigma hace que haya violencia, amenazas, burla, rechazo social por parte de ellos hacia los portadores.
Esto mismo hace que las personas con VIH portadoras acepten su propia realidad, como de que merecen morir o la sentencia de muerte, que son personas irresponsables, inmorales. De esto hablamos, que van relacionadas, por eso tomamos el grupo octavo A, ya que son personas que se dejan influenciar muy fácil y son más probables a que discriminen a una persona sin saberlo o siendo inconscientes de esto. Metodología. Tenemos una metodología en la que haremos 1 o 2 encuestas en las que serán de preguntas abiertas y cerradas, aclarando de que esta investigación es un método cualitativo. También mostraremos videos que cuenten la experiencia de vida de gente del VIH para que los estudiantes del grado octavo A sepan lo que realmente una persona con VIH siente. Y pues por último tomaremos fotos que nos servirán como evidencia para nuestro proyecto de investigación. Tenemos el cronograma que pues ya lo empezamos realizando el anteproyecto este año. Realizaremos la elaboración de los instrumentos en el mes de marzo, también la prueba de instrumentos. Los datos los recolectaremos entre el mes de abril y mayo. Analizaremos los datos en el mes de junio. Redactaremos el borrador en el mes de julio. Revisaremos y corregiremos nuestro borrador en el mes de agosto, igualmente en el mes de septiembre, y por último presentaremos el informe y lo sustantaremos en el mes de octubre. Resultados e impactos esperados. Lo que buscamos con este anteproyecto es analizar los conocimientos de los estudiantes del grado octavo A con el fin de analizar las deficiencias que tienen estos con sus propios conocimientos. Asimismo, corregiremos las malas creencias, mitos y estigmas que tienen, y que el Colegio Campestre Padre Arturo pueda analizar esto, ser consciente e iniciar y fomentar las charlas sobre el VIH, la prevención de este y la prevención para la discriminación. Muchas gracias, esta es nuestra presentación de nuestro anteproyecto. Bueno, chicas, las felicito por su trabajo. Tengo un comentario que hacerles y es que ustedes hablan de que el SIDA en su mayoría se transmite mediante actividades ilícitas. Bueno, drogas lo acepto, pero cuando ustedes hablan de homosexualidad, la homosexualidad no es algo ilícito, simplemente es una cuestión de los gustos de la persona, ¿sí? Entonces, eso no es una actividad ilícita. Cuando ustedes hablan de prostitución, habría que mirarlo más a fondo, ¿no? Porque yo sé que hay muchas personas en ese mundo que tienen SIDA, pero cuando ustedes entran a analizar, hay muchos factores que influyen, la pobreza, que las niñas las meten allá a la fuerza, etcétera. Y aquí en Neiva les doy un dato, las personas que más tienen SIDA son las madres de familia, las amas de casa, ¿sí? Y dependiendo de, bueno, ustedes ya se imaginarán por qué son las amas de casa, y eso influye claramente en que cuando ellas queden embarazadas, pues los bebés nacen con SIDA, entonces eso habría que mirarlo un poquito más a fondo, y me parece muy buena idea lo que ustedes quieren hacer, y de paso podrían meter una charla, por ejemplo, de Profamilia, en donde les hablen del uso del condón como factor de método anticonceptivo para prevenir no solo embarazos, sino enfermedades de transmisión sexual, pero el resto muy bien, chicas. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. La confusión que se genera con lo que plantea la profe es por la manera en que tienen planteado ustedes su teoría. Cuando uno no cita el autor, se confunde con la posición del investigador. Entonces ustedes se dan cuenta, su marco teórico no tiene referencias. Entonces uno no sabe qué es de ustedes y qué no es de ustedes. Y yo entiendo que ustedes lo que quisieron hacer fue unos mitos que hay en torno a la enfermedad, como los que plantea la profe, que efectivamente son mitos que siguen viviendo hoy por hoy en pleno siglo XXI, a pesar de lo que se sabe de la enfermedad, pero sigue habiendo ese estigma, esa prevención, ese rechazo. Entonces eso es bueno que lo organicen. Los únicos comentarios que yo tenía era sobre la metodología, algo muy similar, marco teórico de lo que planteaba la profe, y el asunto de la metodología. Creo que la metodología de ustedes es demasiado
escueta, es decir, enriquezcanla un poquito más porque tiene un proyecto muy coherente. Creo que, a mi percepción, creo que es el proyecto más coherente en todos los apartados que hay con esas dos debilidades que están evidenciadas aquí en el documento. Muy bien, chicas. Muy bien, y concluimos con el grupo número 8, Laura Camila Olaya, Valery Pascuas y Alison Rodríguez. Bueno, buenos días a todos. Nuestro anteproyecto se llama La Fobia Social. Está conformado por Laura Camila Olaya Quesada, Alison Rodríguez y mi persona, Valery Pascual. El título se llama Propuesta para atenuar el miedo a hablar en público en los estudiantes del grado 9 del Colegio Campestre Padre Arturo. Bueno, la tabla de contenido, pasé todo eso. Número 1, el planteamiento del problema. Dando como un breve contexto, para los que no saben qué es la fobia social, es cuando a un estudiante o a una persona le da miedo salir a hablar en público. Entonces, nuestro anteproyecto lo realizaremos en la ciudad de Neiva con los estudiantes del grado 9 del Colegio Campestre Padre Arturo. Lo que queremos es enfocarnos en que los estudiantes del grado 9 del Colegio Campestre Padre Arturo que sufren de ansiedad social o fobia social, esto como que dejen eso. Entonces decimos manejar la fobia social, ya que hay muchos estudiantes que temen a salir a hablar o a expresarse en público por el hecho de ser juzgados, criticados o simplemente por ser una burla para sus compañeros. Nuestro fin es poder ayudarlos. ¿De qué forma? Haciendo encuestas, campañas y mesas de diálogos con sus familiares y la psicóloga del colegio. Ahora, las personas que sufren de ansiedad social, o pues es la misma fobia social como ya lo dije, suelen interpretar diferentes sensaciones y emociones para evitar las situaciones cotidianas que pues hacen en las instituciones. Un ejemplo muy claro es no participando por miedo. Entonces, ahora sí, nuestra pregunta problema es ¿qué estrategias para atenuar el miedo a hablar en público que pueden aplicarse en los estudiantes del grado 9 del Colegio Campestre Padre Arturo? Objetivos. Como todos sabemos, los objetivos son metas. Entonces, la meta que nosotros queremos, como ya lo dije, es poder dar una posible solución a la fobia social, o sea, los que sufren los estudiantes del grado 9 del Colegio Campestre Padre Arturo. Entonces, los objetivos los dividimos en dos, objetivo específico y general. El general, queremos promover estrategias para disminuir la fobia social en los estudiantes del grado 9 del Colegio Campestre Padre Arturo. Y como objetivos específicos, que identificamos los tipos de fobia social, categorizarlos y plantear unas posibles estrategias para mitigar la fobia social en los estudiantes de grado 9 del Colegio Campestre Padre Arturo. Justificación. Nosotras decidimos hacer esta investigación debido a que se puede estar presentando en el grado 9 del Colegio Campestre Padre Arturo. Esto es una posible solución a este problema de la fobia social, ya que se manifiesta en el miedo de llegar a ser humillados en situaciones sociales. Es muy importante porque podemos ayudar e integrar a los estudiantes para que puedan superar cada uno de sus miedos, debido a ser juzgados o rechazados por sus compañeros que fomentan las inseguridades para presentarse al público o cometer algún error. Es normal sentirse nervioso en algunas situaciones sociales, por ejemplo, tener una cita o dar una presentación. Las interacciones de todos los días causan muchísima ansiedad, inseguridad
por las opiniones de los demás. Y a partir de aquí diseñar habilidades sociales para que los estudiantes puedan participar plenamente en actividades que reflejen una exposición frente a una sociedad. Los antecedentes son los que nos permiten investigar sobre las personas que han hecho anteproyectos o proyectos durante los últimos 5 años. Allí encontramos los que son los nacionales, internacionales y locales. Los nacionales encontramos dos antecedentes, los cuales son de Karina Lindao y Joana Herrera. En los internacionales también encontramos los cuales son de María Alejandra Carrillo y Adriana Costanza. En los locales, al momento de investigar sobre los antecedentes sociales de la fobia, ya nos encontraron. Esto nos hace una investigación pionera. ¿Qué es la metodología? La metodología es un tipo de investigación cualitativa o cuantitativa que nos ayuda para cuando ya tengamos nuestros resultados, hacerlo más fácil. Bueno, en nuestro caso escogimos el enfoque cualitativo, ya que al implementar las encuestas nos será más fácil mirar los resultados. ¿Qué es el enfoque cualitativo? El enfoque cualitativo son la recolección de los datos sin medición numérica, que nos ayudarán a realizar análisis más profundos de aquellas personas que pueden padecer de estos síntomas sociales, de la fobia social. Bueno, esto también lo quisimos implementar, ya que nuestras preguntas y respuestas no son cuantificantes, o sea que no necesitamos saber cuántas personas tienen fobia social, sino que cuáles son las personas que poseen y cuáles son sus síntomas al presentarse al público. Bueno, el cronograma será a partir del próximo año, que será en el primer semestre con las encuestas, y ya teniendo estos resultados, en el segundo semestre comenzaremos las mesas de diálogo con los padres de familia y la psicoorientadora. Introducción. Es importante recalcar que las personas que sufren de fobia social tomen terapias conversacionales y antidepresivos para que esto les ayude a aumentar su confianza tanto con las demás personas como en ellos mismos. Esto también para mejorar la capacidad de interactuar con las demás personas, ya que a las personas que sufren de esto o padecen de esto es muy difícil, se les hace muy difícil tener amistades. Bueno, un pequeño resumen de todo nuestro anteproyecto. En sí, la fobia social es lo que le pasa a muchos de los jóvenes hoy en día por el miedo a que sus compañeros, profesores o directivos presenten alguna inconformidad o les dé miedo a que sean juzgados por algo que ellos dijeron mal. Muchas gracias. Bueno, chicas, las felicito por el trabajo realizado. Les voy a dar 2 sugerencias rapiditas, y es la organización del trabajo. La introducción, precisamente porque es introducción, debe ir al principio, ¿listo? Y muchas veces también, bueno, siempre el resumen se pone al principio también, ¿no? Para que la gente se haga una idea sobre qué es el proyecto de investigación. Otra cosa es que ustedes no deben explicar todos los términos porque pierden tiempo. Por ejemplo, qué es una metodología, qué es una introducción, ¿sí? O sea, eso debe ser rápido porque se supone que ustedes van a presentar más bien lo que van a hacer. Y en cuanto a la parte psicológica, sí estoy de acuerdo en alguna cosa. Por ejemplo, las personas que tienen ansiedad social sí deben tomar una terapia psicológica, ¿sí? Y puede que les funcione. Los antidepresivos son ya para casos muy extremos, ¿listo? Por ejemplo, en caso de que de verdad no puedan salir, en caso de convulsiones, de problemas de pensamientos, de que, no sé, que tengan intentos de suicidio, ¿sí?
Entonces hay que tener muy claro esos dos conceptos. Hay problemas que solucionan solo con terapia. Ya necesitarán antidepresivos porque ustedes no pueden determinar que alguno de los muchachos que está acá, que le da miedo hablar, le tenemos que dar antidepresivos. ¿Listo? Es solo eso. Muchas gracias, niñas. Bueno, yo también quiero felicitarlas, es un trabajo interesante. Una aclaración, eso no es de ahora, eso es de siempre y eso no es de los jóvenes, sino de todas las edades. Y también complementar lo que dice la profesora, eso es importante, lo que ustedes mencionan de los medicamentos, eso debe ser restringido a los médicos. No debe decirse a la ligera que se les sugiera a los muchachos que consuman estos medicamentos. De resto, me parece que es un trabajo bastante interesante. Las felicito. Una cosita muy chiquita, chicas, ¿saben que pueden mejorar muchísimo? El marco teórico, porque ustedes hablan en los objetivos de unos tipos de fobia social, de categorías, una categorización, y el concepto y su marco teórico es muy cortito, muy cortito. Entonces es bueno que, como lo dice la profe, hay mucha información que ustedes pueden encontrar, entonces enriquecer mucho más eso para que les quede mucho más contundente ese ejercicio. Y ustedes, algo me pareció interesante en su documento, es de los que han definido un diseño. Las investigaciones en el campo de la metodología, del enfoque cualitativo, tienen unos diseños. Ustedes refieren a un diseño que se llama investigación-acción. Quizá lo hemos reutilizado o cogido por ahí de algún elemento, pero la investigación-acción no es tanto lo que ustedes buscan. Aquí yo les digo que busquen algo que se llama la fenomenología. Eso, el nombre es medio raro, pero la cosa no es tan complicada. Es a partir de las experiencias de la gente investigar. Y la fobia social es un asunto de experiencia de la gente. Entonces, por ahí puede ser, en lugar de poner la investigación-acción como diseño, puedan irse por el lado de la fenomenología. Se lo sugiero a ustedes porque son las únicas que han escrito acá un diseño de investigación. ¿Listo? Muy bien, niñas. Muchas gracias.